Buenas para todos los que estén viendo este video. El día de hoy vamos a presentarles los hallazgos de la inmunofluorescencia en la vasculopatía livoide. Este grupo va a estar integrado por las estudiantes Liliana Carolina Suárez, Laura Jerez y mi persona, Daniela Montaño Romo. La inmunofluorescencia es una técnica en la que se utilizan anticuerpos conjugados con fluorocromos para detectar un antígeno. Dicha técnica se puede aplicar utilizando solo un anticuerpo marcado que reconoce el antígeno, en cuyo caso se llama inmunofluorescencia directa, o utilizando dos anticuerpos en serie, uno primario que reconoce el antígeno y uno secundario que reconoce los fragmentos constantes del anticuerpo primario. En este caso se conoce como inmunofluorescencia indirecta. En el laboratorio de biología celular se logra familiarizar al estudiante con el uso de la microscopía de fluorescencia para observar distintos organelos marcados con fluorescencia. El uso de esa técnica puede ser utilizado más adelante por el estudiante para detectar patologías. La inmunofluorescencia directa se utiliza para diagnosticar enfermedades de tipo autoinmunitario, es decir, aquellas en las cuales las defensas pierden el control y atacan algún órgano de nuestro propio organismo. Es de gran utilidad para el diagnóstico de enfermedades de piel y mucosas. Esta técnica se realiza después de la obtención de una biopsia de piel o mucosas y una vez hecha se podrá observar si un enfermo tiene anticuerpos que atacan su piel. En caso de que el paciente tenga esos anticuerpos, se verá un depósito fluorescente típico, como el que se muestra en la fotografía. Vasculopatía es un término general empleado para describir cualquier trastorno de los vasos sanguíneos. La vasculopatía livedoide es una enfermedad poco frecuente, caracterizada por ulceración crónica y dolorosa en los miembros inferiores, que tiende a evolucionar a lesiones de atrofia blanca, que no son patognomónicas. Es mucho más frecuente en el género femenino y en la mayoría de los casos se presenta de forma bilateral en el tercio distal de las extremidades inferiores. Su diagnóstico no es sencillo y en muchos casos no se obtiene hasta que el cuadro está ya evolucionado, siendo fundamental la correlación clínico-patológica. El diagnóstico definitivo de la vasculopatía livedoide se basa en las manifestaciones clínicas y los hallazgos histopatológicos, aunque su principal mecanismo de patogenia sigue sin estar claro y a veces se asocia con otras afecciones como el síndrome antifosfolípido y los trastornos fibrinolíticos. La inmunofluorescencia directa es beneficiosa para la diferenciación de las enfermedades cuando las presentaciones clínicas y o los hallazgos histopatológicos no son concluyentes. El objetivo de este estudio fue evaluar los hallazgos de inmunofluorescencia directa en pacientes con diagnóstico clínico e histopatológico de vasculopatía livedoide. El estudio fue aprobado por la Junta de Revisión Institucional de Siria. Los pacientes fueron personas con vasculopatía livedoide que visitaron el Departamento de Dermatología del Hospital de Siriraj en la Facultad de Medicina, Universidad de Mahidol, Bangkok, Tailandia, durante 2009 a 2019, quienes fueron identificados por un sistema de codificación electrónica utilizando la Clasificación Internacional de Enfermedades y Problemas de Salud Relacionados, mediante códigos que indicaban las palabras de lívido, livedoide más vasculitis o vasculopatía y blancura atrófica. En total se identificaron 158 pacientes, de los cuales los datos de sus historias clínicas fueron revisados y registrados de manera independiente por investigadores para llegar a una conclusión total de 74 pacientes con diagnóstico definitivo de vasculopatía livedoide basados en presentaciones clínicas y resultados histopatológicos. De estos 74 pacientes se registraron 62 al estudio. Las muestras de tejido tomadas de los pacientes fueron teñidas con inmunoreactantes, incluyendo las inmunoglobulinas G, A, M y el complemento C3. Se recogieron y analizaron datos específicos de los patrones, tipos y distribuciones de los inmunoreactantes por medio del PW Statistics SPSS y se investigó la relación existente entre estos resultados con la duración de la lesión mediante la prueba de G cuadrado de bondad de ajuste y la mediana de la edad del paciente con la prueba de Mann-Whitney.
Para hablar de la metodología de un artículo es indispensable recoger toda la planificación y gestión del proyecto. En la metodología del artículo tratado se expuso la cantidad de pacientes con vasculopatía livedoide, los datos y registros de esos pacientes. Sin embargo, se habla de que de 158 pacientes identificados, solo 62 se inscribieron en el artículo. Se considera pertinente conocer el monitoreo y seguimiento de los procesos de cierre de elección. Además, el conocer los costos del proyecto y los recursos invertidos en el mismo puede ser una forma de contribuir a que demás entidades pongan en práctica la misma utilización y de esta manera recoger más información en la atención de inmunofluorescencia directa en pacientes con vasculopatía livedoide. Y como última opción de mejora, también consideramos que hubiese sido importante aclarar que el rol de la inmunofluorescencia directa es discutido, pues se dice que los depósitos homogéneos de fibrinógeno, la IgG-M y C3 en la pared de los vasos dérmicos, son secundarios a la activación de la cascada de coagulación, por lo que en sí la inmunofluorescencia puede demostrar fibrina en las paredes vasculares en lesiones tempranas. Bueno, entonces en cuanto a la parte de la descripción y la discusión de los resultados, encontramos 3 ítems que a lo largo de los artículos investigados sobre el artículo base concordaban. Entonces tenemos que, como primera medida, la prevalencia de esta patología en las mujeres o pacientes femeninas jóvenes. Entonces, en este caso encontrábamos que en un estudio de 8, 6 de estas eran mujeres jóvenes entre los 15 y los 35 años. En otro encontrábamos que era de 5 personas, 4 podían ser mujeres. Y bueno, entonces, además de esto, encontramos como segundo ítem que la inmunofluorescencia directa ha sido la clave para diagnosticar esta patología con el C3 positivo. Entonces vamos a explicar un poco sobre esto. Entonces tenemos entendido que la inmunofluorescencia directa es un apoyo diagnóstico. En este caso, pues vamos a utilizar los anticuerpos ligados a una sustancia fluorescente que van a unir los antígenos con el tejido que vamos a estudiar. Entonces, en este caso, estas patologías es de utilidad para la piel y mucosas con enfermedades ampollosas como la que estamos tratando. Entonces, en este caso, el complejo C3 ayuda a identificar las enfermedades autoinmunes y en este caso concordamos en que la enfermedad que estamos investigando coincide con estos factores. Y bueno, para finalizar, tenemos que la inmunofluorescencia directa puede estar acompañada de biopsias cutáneas para garantizar mejores resultados durante el seguimiento del diagnóstico y del tratamiento. Entonces tenemos que la inmunofluorescencia no va a ser la única técnica para poder identificarlo. Una biopsia podría ser una buena idea, puede propiciar un mejor diagnóstico y pueden ir de la mano. Entonces tenemos que la inmunofluorescencia no es una disciplina que está sola. Teniendo en cuenta que gracias a los inmunodepósitos C y G que reflejan la acción de los anticuerpos, que en la mayoría de los casos son los que se utilizaron en la metodología del artículo presente, es decir, IgM, IgA y C3, se puede confirmar la heterogeneidad de los antígenos responsables de la reacción inmunitaria de más enfermedades de difícil diagnóstico, como lo es la vasculopatía livedoide. Teniendo esto presente, la identificación con inmunofluorescencia directa de depósitos de IgG es capaz de hacer diferenciar las enfermedades mediadas por IgG, pemfigoide bulloso, PMM, pemfigoide gestanotitis y epidermólisis bullosa adquirida, de las enfermedades mediadas por IgA, dermatitis hipertiforme y la enfermedad lineal de IgA. Otra enfermedad por la cual la inmunofluorescencia directa puede servir para ayudar a detectar es la pemfigoide de las mucosas, o PM, la cual pertenece al grupo de enfermedades ampollares autoinmunes inflamatorias crónicas, con compromiso de mucosas. La lesión inicial es una ampolla subepitelial que resuelve y deja una cicatriz. Por inmunofluorescencia directa, IFD, se observa el depósito lineal de IgG y OC3 y ocasionalmente IgA en la zona de la membrana basal, ZMB. Por lo tanto, la clínica y la IFD son necesarias para su diagnóstico.
La clínica y la IFD son los dos criterios más importantes para arribar al diagnóstico de PM, ayudados por la IFI e histopatología. Llegar al diagnóstico de PM puede resultar un camino difícil, por lo que es importante la correlación clínica con IFD. En ocasiones solo con la IFD y o IFI con técnica de Sal Split no se puede realizar con certeza el diagnóstico. Por ello es interesante el alcance de ciertas técnicas como la inmunoblot. Bueno, entonces en la parte de las conclusiones vamos a tener lo siguiente. Tenemos que la vasculopatía livedoide es una enfermedad de poca frecuencia. Se caracteriza pues por lo que es la ulceración crónica y dolorosa de los miembros inferiores. Aquí les dejé una imagencita donde podemos evidenciar un poco de esta ulceración. Tiende a evolucionar a lesiones de atrofia blanca que son patogónicas y son el resultado de múltiples procesos. Como segundo ítem tenemos que es mucho más frecuente en el sexo femenino y en la mayoría de los casos se presenta de forma bilateral en el tercio distal de las extremidades inferiores. Entonces tenemos la foto número 1 donde nos están explicando más o menos dónde está ubicado. Y lo de las pacientes femeninas, de hecho, se había sugerido anteriormente, pero es de gran importancia porque es importante identificar el grupo de afectación por esta enfermedad. Tenemos que es entre los 15 a los 35 años de edad en las pacientes femeninas. Otro ítem importante es que esos hallazgos histopatológicos que se hallan con más frecuencia giran en torno a la trombosis ultraluminal de los vasos dérmicos de pequeño calibre. La histología de esto va a presentar una pared vascular hialinizada. Vamos a contar con una proliferación vascular y su diagnóstico no va a ser tan sencillo, por eso vamos a usar estas técnicas como la inmunofluorescencia y lo que es la parte de las biopsias cutáneas. En este caso es mucho más difícil identificar si no está evolucionado. Y como último ítem tenemos que entre los tratamientos disponibles en la actualidad está la azatioprina, que en este caso es una de las opciones que más se tienen en cuenta porque ha presentado una respuesta clínica compatible con el proceso, cómoda para el paciente, y eso hace que sea una de las mejores opciones a tener en cuenta.